Denle ese aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Si vamos a tomar nota, a los que les gusta tomar nota, el tema de hoy es la segunda parte del tema que le llamamos instrumento de Dios. Ese es el tema, instrumento de Dios. Hoy es la segunda parte del tema, instrumento de Dios. No lo puse en plural, porque realmente me parece a mí que el trato que Dios hace con nosotros es un trato muy personal, hermanos, completamente personal. Es el trato de Dios para con nosotros. Él trata con usted de una manera personal y de esa manera tenemos que aprender a verlo. Bueno, entonces, instrumento de Dios. Ayer estaba meditando en la creación de Dios, hermanos. Cuando Dios comenzó la creación del hombre, lo primero que él hizo fue a un hombre, ¿verdad? A Adán. Y no porque echando a perder se aprende, como dicen, ¿verdad, hermanos? No, esa es una broma de muy mal gusto, ¿verdad, hermano Otto? Porque dicen que Dios hizo al hombre de primero porque echando a perder se aprende. No es cierto. Y bueno, cuando lo creó, dice que varón y hembra lo creó. Y lo que le dijo es muy extraordinario, hermanos. Y debemos de verlo de esa manera. Porque lo que el Señor le dijo fue: creced, multiplicados, fructificad, llenad de la tierra y sojuzgadla. Esa fue la orden que Dios dio a Adán. Llegó un momento en que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, porque no se iba a poder multiplicar, que era el deseo de Dios que la tierra se llenara de una especie iguales a ellos. Adán iba a engendrar gente o hijos exactamente igual a él, puros, perfectos, conforme a la imagen y a la semejanza que él había sido creado, o sea, conformes a la imagen de Dios. Después vino todo el pecado que todos sabemos y lo que pasó con esa imagen. Pero Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces, porque no se iba a poder multiplicar, no iba a poder cumplir con el propósito para lo cual Adán había sido creado. Si alguien piensa que él fue creado para otra cosa, pónganle en cuidado a lo que el Señor le dijo a él. Y entonces Dios le creó una mujer que todos sabemos que le pusieron por nombre Eva, para que Adán pudiera multiplicarse. Necesitaba una ayuda idónea. No le creó una mujer porque Adán se estaba, me permiten el término, hermano, no era que él se estaba quemando de falta de sexo. No, él no tenía ese problema. Él había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Tampoco la necesidad de Adán era una mujer para que le lavara la ropa. ¿Cómo andaban ellos? Entonces no había que lavarle ropa, ¿verdad? Ni tampoco era una mujer para que le cocinara. Ellos eran más vegetarianos que cualquier otra cosa, aunque Dios les había dado el permiso de comer animales. Pero tampoco era para que le cocinara. Y sino más bien, hermano, para que el propósito, para que el deseo de Dios de que la tierra fuera llena de una especie o de una creación igual a él, porque la multiplicación iba a ser de gente, de personas como eran ellos, imagen y semejanza de Dios. Y entonces no se podía. Y es muy importante ver que el Señor no le dijo a Adán, una vez que lo creó, no le dijo: levanten prostíbulos, levanten bares y cantinas, hagan fábricas de licor, fabriquen toda clase de licores,
levanten empresas, levanten negocios, levanten edificios. No les dijo absolutamente nada de eso. Para que los predicadores que me estén viendo ahora y nosotros mismos entendamos que ese no es el mensaje, ni ese mucho menos el propósito de Dios, sino que se llenara la tierra de hombres y mujeres santos y puros como lo eran Adán y Eva antes de la caída. Hoy, hermanos, no ha cambiado el asunto. Dios, el primer Adán falló, pero levantaron un postrer Adán, se levantó un postrer Adán. El último, ya no van a haber más Adanes, solo han habido dos, el primero y el último. Que nosotros llamamos Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a este Jesucristo, hermanos, vino a lo mismo. Vino a llenar la gloria de hombres, porque así dice en el libro de los Hebreos, que Él quiere llevar muchos hijos a la gloria. Entonces también el deseo es ese, la meta es esa, el propósito es ese, que muchos hombres y mujeres sean llevados a la gloria de retorno, de regreso a esa gloria de la cual un día el primer Adán y la primera Eva y toda su descendencia caímos de ahí, y que por la gracia de Dios estamos siendo reinjertados de nuevo a esa posición. Yo digo que lo único que el hombre ha hecho, hermanos, después de la caída es multiplicarse. Más de 8.000 millones de personas habitamos en el planeta Tierra. Más de 8.000 millones de gente sabemos en el planeta. Entonces la multiplicación física y natural sí que se ha cumplido. Pero todos esos, hermanos, ¿cuántos realmente serán hijos de Dios? Que, hermanos, que los inconversos digan que todos somos hijos de Dios, yo lo puedo entender. Que el mundo inconverso diga todos somos hijos de Dios, yo lo puedo entender. Pero que los hermanos, que los hijos de Dios, que la iglesia de Cristo diga que todos somos hijos de Dios, no lo puedo entender, porque no es verdad. Para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Y entonces, ¿cuál es la encomienda del Señor para el postrer Adán juntamente con la postrera Eva, que es la iglesia? Igualmente, hermano, ya no es llenar la tierra, porque la tierra natural está llena, 8.000 millones de habitantes, un poco más bien ya. Pero sí de que muchos hijos sean llevados a la gloria. Y entonces, por eso es que tenemos que convertirnos en instrumentos de Dios. La iglesia, la esposa de Cristo, no la novia, sino la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Hermano, hemos sido tomados para que de la misma manera que la primera Eva complementara al primer Adán y pudieran, hermanos, cumplir el deseo o el propósito de Dios de llenar la tierra y sojuzgarla y que se multiplicaran. La iglesia también, usted y yo, hermanos, créame que el propósito de Dios no es que levantemos empresas. Hermano, desgracia de escuchar esos predicadores que piensan que esto se trata de que nosotros levantemos negocios, de que nosotros levantemos empresas, de que nosotros tengamos toda la plata del mundo. Cuando yo veo la encomienda que el Señor les hace a los primeros 11 apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, en ningún momento les dijo vayan por todo el mundo y enséñenles a ellos a cómo se puede hacer para tener éxito en este mundo. Nunca les dijo eso. Dice vayan, bautícenlos en mi nombre, no en el agua, en mi nombre, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. A Adán y a Eva no les dijo que levantaran prostíbulos. Hay prostíbulos, hay clubes y de eso por todo el mundo. Nunca Dios dijo que se hiciera eso, que se levantaran empresas, que se levantaran negocios. Nunca les dijo eso a Adán y a Eva. Ni tampoco se los dijo a los 11 apóstoles
Ni tampoco se lo dijo al apóstol Pablo en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Le dijo: te he puesto, te envío a los gentiles para que sean abiertos sus ojos, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios y sean herederos de justicia. En ningún momento le dijo: Pablo, te envío para que les enseñes principios de prosperidad, para que les enseñes cómo pueden tener mucho éxito en esta tierra. Hermanos queridos, yo no estoy en contra de que nadie estudie. Creo que deben de estudiar, pero entendamos que todo lo que nosotros levantemos en este mundo se quedará. ¿Cuál es el día de nuestra muerte? No lo sabemos. Puede ser mañana, puede ser dentro de 20 años, o puede ser, hermanos, más, o puede ser menos. Pero todo lo que usted levante y haga en este mundo se quedará. Algunos hijos lo seguirán, otros lo despilfarrarán. Ese no es el propósito de Dios. Y entonces, hermanos, el tema va en esta dirección: instrumento. Que nosotros, hermanos, entendamos que realmente es ser un instrumento de Dios. Un instrumento, hermano, complemento, por decirlo de alguna manera, de Cristo. Y que podamos, hermanos, engendrar muchos hijos. Que nosotros podamos llevar la semilla, no la semilla del evangelio, sino la semilla que es Cristo. Para que muchos hombres y mujeres sean trasladados de la potestad del diablo, de la potestad de las tinieblas, y llevados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ese es el evangelio, hermanos. Cualquier otra cosa es un falso evangelio. Cualquier otra enseñanza no es la enseñanza. Cristo tiene que ser la enseñanza, el mensaje para aquel que no ha nacido de nuevo, para que nazca de nuevo. Y Cristo tiene que ser el mensaje para los que hemos nacido de nuevo, para que podamos comer y beber a Cristo, para que podamos crecer hasta alcanzar la estatura, la medida y la plenitud del Hijo de Dios. Eso es, hermanos. Lo demás vendrá por añadidura. Amén. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, todo lo que les he dicho está ahí por la Biblia, hermanos. Léase, con solo que usted lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, se va a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es verdad. Solo tiene que hacer eso. Léala toda. Ok, con esta introducción vamos a abrir nuestras Biblias entonces, hermanos, a 2 de Timoteo, capítulo 2. Qué privilegio, hermanos, de verdad. Wow, ser la esposa de Cristo, y que por medio de nosotros Él pueda llevar muchos hijos a la gloria. Cuando usted lee en la Biblia pasajes como, por ejemplo, una Ana, la mamá de Samuel, que era estéril y que lloraba porque quería tener hijos. Ella lloraba porque ella quería tener hijos. Dame hijos o me muero, le decía al esposo. No, esa era Raquel, más bien. Raquel, que tampoco podía tener hijos, y se enojó con Jacob y le reclamó y le dijo: Jacob, dame hijos o me muero. Y Jacob se enojó también y le dijo: ¿acaso que yo soy Dios? ¿Qué culpa tengo yo que Dios te haya hecho estéril? Pero era una desesperación de las mujeres por tener hijos. Y todo eso son cuadros hermosos de la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que aprender, hermano, realmente a vernos como la esposa de Cristo, complemento para el propósito de Dios, que es llevar muchos hijos a la gloria. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Y nosotros escuchando un evangelio, hermanos, de cómo levantar un negocio, de cómo levantar una empresa. Mi padrastro, hermano, que ya hace años murió, no sabía leer ni escribir. Solo sabía firmar, pero ni siquiera escribía su propio nombre. Era una firma, se la valían, pero ni siquiera sabía escribir. Y el hombre era todo
una máquina para hacer plata. Cosas extrañas, ¿verdad? Nosotros somos, el privilegio que tenemos, hermanos, es muy grande. Un privilegio en el cual muchos todavía no han entrado. El privilegio de ser un instrumento de Dios, instrumento para su gloria. Créanme que todos los que estamos acá, hermanos, hemos sido instrumentos del diablo. Aunque usted, hermano, diga que no, todos hemos sido instrumentos del diablo. Fuimos en algún momento un instrumento del diablo. Fuimos como la culebra que fue usada por el diablo. La culebra del Edén, ¿se acuerdan? El diablo la usó. Y por medio de esa serpiente, el diablo engañó a Eva. Y todos nosotros hemos sido instrumentos en algún momento del diablo. Cuando usted sedujo a una joven y la embarazó. Estoy hablando en otro tiempo, ¿verdad? No de ahora. Cuando aquel hombre se acostó con la mujer de su prójimo. Ven, hermanos. Cuando usted se emborrachó, cuando usted se drogó y lo vieron drogado o emborrachado, usted fue un instrumento ahí. Cuando usted dijo malas palabras o contó chiles vulgares, cuando usted, hermano, blasfemó del Señor o de la iglesia, ven, todos en algún momento fuimos un instrumento del diablo. Y hay un montón, hermanos, que se sienten orgullosos de ser servidores del diablo, instrumentos de Satanás, instrumentos de deshonra, instrumentos que no glorifican a Dios. Pero hoy, hermano, en Cristo, todos nosotros tenemos el privilegio, un gran privilegio, de convertirnos en un instrumento, en instrumentos de Dios. Tiene que haber algo de parte de nosotros para eso. Segunda Timoteo, entonces vamos a leer, hermanos, versículo 19. O versículo 20 más bien. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos. Ese es el que usted y yo debemos de ser, un instrumento para usos honrosos. Que no seamos de deshonra, hermanos. Que no hablen mal del Señor por culpa nuestra. Que la gente deteste a las iglesias por culpa de uno. Por eso yo no voy a las iglesias evangélicas, porque todos son iguales. No todos son iguales, pero por culpa de uno nos metieron a todos en la, me perdonan el término, en la colada, ¿verdad? Como muchas mujeres meten a los hombres en la colada de todos son iguales, o algunos hombres o muchos hombres meten a las mujeres en la misma colada también. Todas son iguales. No, hermano, no. Que las mujeres se defienden, que usted diga, no, yo no soy igual a todas. Y que los hombres también se defiendan y digan, no, yo no soy igual a todos. Pero, hermanos, desgraciadamente, en una casa grande hay utensilios, unos para usos honrosos, otros para usos viles. Y entonces habla de los utensilios de oro y de plata, y habla de los utensilios de madera y de barro. Yo no quiero ser un utensilio de madera. ¿Sabe por qué? Porque la madera se quema. Cuando vienen las pruebas y todo eso, se quema. El fuego, la Biblia habla del fuego de la prueba, y se quemaron. O los utensilios de barro, que con muchísima facilidad se quiebran. No son utensilios eternos, por decirlo de alguna manera. Pero están los de oro y los de plata. Yo creo, hermanos queridos, que Dios quiere tener entre sus utensilios de oro y de plata. Esos que el fuego no los quema, que más bien los purifica. Porque la plata se purifica por medio del fuego, y el oro también se purifica por medio del fuego. No lo quema, lo purifica, lo hace más brillante, más valioso, más duro, más fuerte. Y yo no sé de cuáles seremos nosotros. Utensilio de oro, de esos que el Señor se siente orgulloso de ellos, de esos que el Señor habla bien de ellos, de esos que Él no siente ninguna pena exhibirlos.
¿cómo podemos ser instrumentos de oro o de plata? O sea, de honra y no de deshonra. El versículo 21 nos lo dice. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, las que decía, creo que el versículo 19, versículo 18 y algunos versículos para atrás. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Instrumento. Ese es el tema. Por eso le puse al tema instrumento de Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto, o sea, listo. Ahí está disponible, que en cualquier momento Dios se manifestará a través de ese instrumento. En cualquier momento, en el trabajo, en la casa, en el bus, de repente ese hombre, esa mujer que se santifica y que se convierte en instrumento de honra, en instrumento de justicia, está ese hombre, esa mujer está dispuesto, está listo siempre, y Dios en cualquier momento lo usará. Por eso dice ese versículo 21, dice que si se santifica será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Será un instrumento que Dios pueda usar. El versículo anterior decía que Dios usa esos instrumentos. Por eso no está mal que usted le diga: Señor, úsame. Señor, yo quiero ser usado. Yo quiero que tú me uses para tu honra. Yo quiero que tú me uses, Señor, como la mujer. En aquellos años del principio, los hombres podían tener varias esposas y concubinas. Jacob tuvo cuatro mujeres, y todas deseaban que Jacob las tomara y las usara para convertirse en madres, en instrumentos para multiplicación. No es, hermanos, algunos hombres carnales les gustaría que volver a esos tiempos. No pueden ni con la que tienen, ni la pueden mantener, y quieren 7. Todos esos son tipos, sombras, cuadros de la realidad de la iglesia hoy. Y cada uno de nosotros individualmente somos la esposa, pero corporativamente también somos la esposa. Y cada uno de nosotros, hermanos, así como aquellas 4 de Jacob, todas querían que Jacob les diera hijos, porque los hijos los da el marido, no los da la esposa. La mujer los pare, los esposos los dan, porque el portador de la semilla es el hombre. Entonces las mujeres son las que los dan a luz, pero el marido son el que los siembra. Pero eso es otro tema. Y entonces aquellas mujeres deseaban tener hijos. Todas querían tener hijos. Todas querían que esa noche el hombre durmiera con ellas para quedar embarazada. No simplemente para una noche de placer, una noche romántica, sino porque todas querían tener hijos. Y así debería de ser la iglesia del Señor hoy. Decirle: aquí estoy, Señor, úsame. Y créame que el Señor, hermano, no nos va a usar para levantar un imperio. No nos va a usar para levantar, hermano, nada que tenga que ver con este mundo. El Señor nos va a usar para engendrar hijos para la gloria, porque Él quiere llenar su gloria de muchos hijos. Él quiere que tus hijos sean parte de esos. Que nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros, etcétera, Él quiere que todos ellos nazcan de nuevo. Yo no entiendo el misterio esto, pero yo sí sé, hermano, que el Señor comienza a poner en uno una semilla en el corazón de uno, y que uno comienza a desear con todo el alma que la gente se convierta a Cristo, que la gente nazca de nuevo. Uno comienza a desear eso, hermanos. Y es porque el Señor depositó su semilla en la iglesia. Pero Él no lo hace con aquellos que no quieren, y Él no lo hace con aquellos
que son vasos de deshonra. Él no tiene hijos con esos. Esos no son sus instrumentos. Más bien eso se convierte en un instrumento de deshonra, en un instrumento de vergüenza. Que Dios nos libre. Yo no sé usted, hermano, pero para mí es un privilegio. El mayor privilegio es que el Señor me haga su instrumento. Hermanas, hermanos, que usted diga, wow, no hay mayor honor, no hay mayor privilegio que convertirme en un instrumento del Señor, para que por medio de mí Él pueda llevar muchos hijos a la gloria. Vamos a ver otro pasaje más, hermanos. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Versículo 1. No, vamos a leer el versículo 4. Y el versículo 4 al 6. Dice en el versículo 4 de Hechos 9. Y cayendo en tierra, estamos hablando de Saulo de Tarso, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué le dijo, hermanos amados, qué le dijo Saulo, el perseguidor de la iglesia? ¿Qué le dijo a Jesucristo? ¿Qué le dijo ahí, hermano? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Me gustaría hacer un paréntesis aquí, hermano, que usted incline su cabeza. Inclina su cabeza y dígale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Atrévase. Dígale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero procure que de verdad estás decidido, determinado a que el Señor haga, a que Él haga contigo lo que Él quiere. Y Él lo va a hacer. Dígale, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Amén. Dios más adelante le dijo a él, y Dios nos lo está diciendo a nosotros hoy, hermanos. ¿Para qué Dios creó a Eva? ¿Para que le lavara la ropa a Adán? ¿Para que le satisfaciera una pasión sexual? ¿Para que le cocinara? ¿Para que durmieran juntos? Porque pobrecillo estaba durmiendo solo. No. Para que llenaran la tierra, para que se multiplicaran. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ahora en el versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué
Qué tremendo que a veces leemos y no ponemos atención a las cosas que Dios dice, ¿verdad? Escogió a Pablo, pero no crean que a usted y a mí no nos haya escogido. También nos escogió, hermanos. Y dice que lo escogió para que llevara su nombre a las naciones. O sea, para que predicara a Cristo. No lo escogió para otra cosa. No lo puso como un grande motivador a lograr el éxito en este mundo. No lo puso, hermanos, como un coach para enseñarle a la gente a triunfar en la vida. Ustedes deberían de tener cuidado, porque muchos de ustedes llenan sus estados y no es para que me bloquee. Uno los ve y las redes son públicas. Y llenan sus estados de este predicador y del otro predicador y del otro predicador. Y hermanos, y usted ni siquiera se sienta a escuchar qué están diciendo. ¿Estarán diciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos? Le dijo a Pablo: yo lo escogí y lo envío a las naciones para que lleve mi nombre, para que vaya y predique de mí. Léase en el capítulo 26 del libro de los Hechos, donde con más detalle y claridad habla de la razón del por cual Él lo tomó a él, y hermanos, y nos tomó a nosotros también. Este mundo no necesita, hermanos, este planeta no necesita más inventores de males. Ya no necesita más sembradores de cocaína, ni más narcotraficantes. No. Nuestro planeta ya no necesita eso. No necesita más constructores de imperios, hermanos, pornográficos. Ya no necesita eso. Ya no necesita más constructores de bares, de cantinas, de prostíbulos. Nuestro planeta no necesita hombres así, ni mujeres así. Nuestra tierra, nuestro mundo necesita hombres y mujeres que prediquemos a Cristo, para que los hombres y mujeres que hay en este planeta, que están sumidos muchos de ellos en un dolor, en una tristeza y en una desesperación gigantesca y enorme, salgan de la potestad de Satanás. Salgan, hermanos, escapen de las garras del enemigo, del peligro de la inminente muerte eterna, donde ya no habrá más esperanza, y puedan, hermanos, ir a Cristo y conocer al Señor. Y usted y yo, hermanos, de la manera que Dios dijo, Jesús dijo de Pablo, que para eso lo había escogido, igualitico, hermanos, con cada uno de nosotros. Si usted piensa otra cosa, ¿qué será lo que Dios quiere hacer conmigo? Hermanos, porque algunos están pensando, ¿será que Dios quiere que yo sea un danzarín en la iglesia? ¿Será que Dios quiere que yo sea un cantante, un salmista? Uy, a mí, hermanos, perdón por lo que voy a decir, pero a mí me molesta cuando yo oigo a un hermano decir, fulano de tal, vamos a traer un adorador a la iglesia. Pero le llaman adorador a uno que canta y piensan que cantar es ser un adorador. Un adorador no es uno que canta. Puede ser que uno no pueda ni cantar, que cante feísimo, hermano, y sea un excelente adorador, porque el adorador es en espíritu y es en verdad. No depende de que cantemos, hermanos. ¿Por qué les llaman salmistas? Porque cantan salmos. Entonces, si usted canta salmos, hermano, entonces si yo me canto el salmo, un salmo, que hay un montón de salmos que cantábamos en la iglesia antes, ya dejamos de cantarlos, pero antes cantábamos los salmos. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ese es un salmo. Entonces, porque yo canto eso, soy un salmista. Ven, hermanos. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos una percepción muy equivocada de lo que realmente es ser un cristiano, de lo que realmente es un hijo de Dios, de por qué Él nos escogió. Ciertamente nos escogió para hacer algo en nosotros, pero ciertamente también nos escogió para hacer algo a través de nosotros, como lo vamos a ver más adelante. La semana entrante yo voy a seguir el tema, pero con otro tema. O sea, voy a seguir la enseñanza, pero no lo voy a llamar igual. Y entonces dice, instrumento mío me es este. Vuelve a aparecer la palabra instrumento. Vamos a leer otro pasaje más. Vamos al libro de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5.
Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer, hermanos, algo de un hombre que la Biblia le llama el Gadareno. Un hombre que estaba muy lleno de demonios, que estaba, hermanos, en un estado muy crítico. Dormía en sepulcros, andaba completamente desnudo. Nadie podía pasar por ahí, hermano, porque el que pasara por ahí algo le hacía al hombre, porque estaba totalmente loco, demente. Pero, hermanos queridos, hay un montón de personas que están locos, hermano. Aunque usted no lo crea, esos predicadores que están enseñando otra cosa que no es el evangelio también están locos, hermano. Están confundidos. Y este hombre se golpeaba con piedras, dice que se hería y estaba sangrando por todas partes. Tenemos muchas personas, hermanos, así como él, que se hieren a sí mismos. Yo no sirvo para nada, mejor no hubiera nacido, qué vida más obstinada, qué fea que soy yo. Les pasa más a las mujeres que a los hombres esto. Nadie me quiere, nadie me ama, qué gorda estoy, qué cochinada, mejor me muriera. Y bueno, ven, se están hiriendo, están sangrando por todas partes. Y este hombre estaba en esa condición. Se encontró con Jesús. Cristo lo encontró, lo buscó y lo liberó. Y una vez que el hombre es liberado, vean lo que sucede, hermanos. Versículo 19. El versículo 18, más bien. Dice en el verso 18. Al entrar él en la barca, habla de Cristo, el que había estado endemoniado, qué bonito suena, el que había estado endemoniado. Me gusta mucho así como lo dice, el que había estado endemoniado. Le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué es lo que quiere el Señor, hermanos? Que nosotros le contemos a todo el mundo cuán grandes cosas Él ha hecho con nosotros. Que un grupo de personas que le llamamos inconversos digan que el hombre no cambia, y usan aquel famoso refrán de perro que come huevos ni quemándole el hocico, ¿verdad? Dicen, para referirse a alguien que va a seguir siendo el mismo. Que un inconverso diga eso, hermanos, se entiende. Pero que un hijo de Dios diga que fulano, que nadie cambia, que de estos no cambian, que nunca van a cambiar, no se puede aceptar, hermano, porque si nosotros realmente hemos tenido una experiencia con Cristo, nosotros cambiamos. Él nos cambia. Y entonces tenemos que decirle al mundo entero que el Señor me ha cambiado, que el Señor ha hecho una obra. Pero imagínense, hermanos, a la iglesia diciendo perro que come huevos ni quemándole el hocico. ¿Se imagina? A una iglesia, hermanos, diciéndole a la gente: no, hermano, no, la gente no cambia. Entonces yo, cuando oigo a alguien diciendo eso, simplemente lo que digo es: esa persona todavía no ha experimentado el cambio. Porque, hermano amado, si hay alguien que ha experimentado la obra poderosa de Cristo en su corazón, él sabe, porque sabe que el Señor sí transforma nuestras vidas, que el Señor sí nos cambia, que cuando alguien está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todo ha sido hecho nuevo. ¿Cuántos creen que el Señor sí cambia, hermanos? ¿Cuántos creen que el Señor cambia a las personas? Claro que Él cambia a las personas. Y este hombre le dijo, porque él quería irse detrás del Señor. Y el Señor, hermano, no necesitaba en ese momento que él se fuera detrás de él. Él lo que necesitaba es que este hombre saliera, hermano, y se fuera a su ciudad. Vean lo que hizo, hermanos, el hombre. Jesús le dijo: váyase, cuéntele a los tuyos, cuéntale a tu familia cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo tuvo misericordia de ti.
Y entonces en el versículo 20 de Marcos 5, verso 20 dice: y se fue, obediente fue, y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis nos habla de 10. Decápolis nos está hablando de 10 ciudades. Entonces fue a esas 10 ciudades. Dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos los que lo oían se maravillaban. Mi hermano querido y mi hermana amada, ríndase a Dios. Dios, Él no vino, repito, hermano, para que nosotros levantemos cosas en este mundo. Él vino a convertirnos en una nueva creación, a hacerla a usted una mujer nueva, un hombre nuevo, lleno de paz, lleno de gozo, lleno, hermano, de una fe que trasciende, una fe que agarra lo celestial, no para traerlo a la tierra, sino que se pega a lo de arriba y comienza a caminar hacia lo eterno. Él vino a eso, hermanos. Por eso comencé diciéndoles que Dios no le dijo a Adán y a Eva: hey, los pongo en la tierra, ahora sí, háganse en una fábrica y van a fabricar vino, cacique, flor de caña, whisky, de todo. Conviertan la caña en guaro o en licor. No, no les dijo eso. Póngase un buen negocio, levanten negocios, levanten empresas. No, no les dijo eso. A esta no le dijo: vaya y haga esto y haga lo otro. No, dijo: váyase a tu pueblo, váyase a lo tuyo, váyase a tu familia. Dígale a tu papá, dígale a tu mamá, dígale a tu hermano, dígale a tu tío, dígale a tus vecinos, dígale a la gente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Aleluya. Hermano, ese es un instrumento de Dios. Vaya y dígale a la gente cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cuéntele a tus vecinos, cuéntele a tu familia que el Señor es bueno, que el Señor tiene poder, que el Señor cambia. Contémosle a todos cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Y si no las ha hecho, entonces dígale al Señor que las haga. Dígale: Señor, libértame de esto y libértame de lo otro, porque yo no quiero ser así. Estoy cansado, Señor, de este carácter, de este temperamento. Estoy cansado de esta forma de ser. Vamos a leer otro pasaje más, hermano. Pero bueno, quiero volverle a repetir algo que lo dije. Hermano, que una persona que no conoce a Dios diga que no, que los hombres no cambian, que las mujeres no cambian, que van a seguir siendo lo mismo, porque perro que come huevo ni quemándole el hocico. Hermano, que lo digan ellos. Dejémoslos que lo digan. Pero que un hijo de Dios diga amén a eso. Mi hermano, esa persona no ha experimentado el cambio. Porque los que hemos experimentado la obra de Dios, jamás diremos que perro que come huevos, ni quemándole el hocico. Jamás diremos eso. Jamás diremos eso. Entonces, apóstoles, esos que no han cambiado, porque no conocen al Señor, hermanos. Así de simple. Porque tienen una religión, pero no tienen una experiencia. Porque tienen una creencia, pero no tienen un conocimiento, o el conocimiento de Dios. Así de simple. Vamos a ver otro pasaje, hermanos. Marcos capítulo, ahí mismo, en el capítulo 5. Pero vamos a pasar, hermanos, al versículo 25. Había una mujer, de eso habla este pasaje, que, bueno, leamos el verso 25. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. Si saben, hermanos, ¿verdad? Si entendemos flujo. Flujo es un fluir, algo que está fluyendo. En el caso de ella era un flujo vaginal, una hemorragia vaginal, 12 años. Pero, hermanos, el Señor usa
estos cuadros como este para enseñarnos no solamente que eso está, pues no hay ni que darle vuelta, que para el Señor no hay nada imposible y que Él puede sanar, hermano, un flujo de sangre, pero también Él puede sanar, hermano, un cáncer, Él puede sanar, no sé, cualquier enfermedad que los médicos no pueden curar, Él lo puede hacer. Hasta resucitar muertos. Si resucita un muerto, ¿no podrá curar al muerto antes de morirse? Ok, entonces eso, hermanos, no es el tema. No es el tema. Un montón de personas sanas se van a ir al infierno, hermanos, porque no tenían un flujo de enfermedad, pero sí tenían un flujo de pecado. Entonces, este cuadro que tenemos acá de esta mujer, ese flujo de lo que nos habla, hermanos, es de las cosas feas que emanan desde adentro del corazón. Aquí está usando un ejemplo muy real, pero cuando terminamos de leer el pasaje nos damos cuenta que el Señor, hermano, salva a esta mujer y la libra también de esto. Pero leamos. Dice el verso entonces 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Usted se imagina cómo ha de estar esta mujer? ¿Usted se imagina, hermano, la desesperanza que había en ella? Había perdido toda la fe en los médicos. Ya no tenía ni dinero, hermanos. Todo lo había gastado. ¿Cuántos médicos habría ido? ¿Cuántos curanderos habría buscado para que le solucionaran un problema? Y dice que más bien le iba peor. Porque, hermanos queridos, hay cosas que solo Dios las puede hacer. Solo el Señor. La otra semana les voy a hablar, hermanos, de algunas cosas que los médicos de aquellos tiempos le recomendaban a sus pacientes para que se curaran de una enfermedad. Bueno, a esta, hermanos, había visitado toda clase de médicos, ninguno le había ayudado, más bien le iba peor, dice. Cada vez estaba peor. Tal vez nosotros no entendemos el contexto, hermanos, de este flujo. Pero, hermano, una persona como ella era una persona que no se podía relacionar ni con Dios de acuerdo a la ley, ni con la gente. Era una persona inmunda por causa del flujo de sangre. Ella no podía estar en reuniones espirituales, por decirlo de alguna manera. Ella era una mujer rechazada por todo el mundo. A lo mejor aquí hay alguien así que se siente rechazado porque tiene un flujo feo y nadie quiere hablar con usted, ni nadie quiere relacionarse contigo. Todo el mundo te rechaza y te hace a un lado por causa de tu forma, de lo que hay, de lo que fluye desde tu interior. Y así estaba esta mujer. Pero hay algo interesante, hermanos, que dice, versículo 27, verso 27, dice: cuando oyó hablar de Jesús. ¿Se acuerdan, hermanos, que hace 15 días, creo yo, les hablamos de la fe? ¿Se acuerdan, hermanos? Estamos en somos familia, somos hermanos. ¿Usted se acuerda cómo es que la fe viene? ¿Cómo? Ajá, ¿cómo es que la fe viene? Por el oír y el oír. Así es como viene la fe. Y entonces dice en el verso 27, dice: cuando oyó hablar de quién, ¿de quién le hablaron? De Jesús. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Interesante que no usa la palabra sana, sino salva. Pero, hermano, oyó. Y entonces yo aquí quería, hermano, decirle algo a usted: que un verdadero instrumento del Señor debe provocar al necesitado a acercarse al Señor. Yo digo, hermano,
esta mujer oyó hablar de Jesús, ¿quién sería el que le habló? Pero le habló tan bonito, tan claro, que esta mujer, hermano, ya perdió la desilusión y la frustración que había en ella porque había gastado todo lo que tenía. Ya no tenía dinero. El que le habló seguro le dijo: Jesús no cobra. Aleluya. Y entonces vuelve la esperanza. Y el que le habló de Jesús seguramente le dijo: es maravilloso y extraordinario, no rechaza a nadie y es todopoderoso. Y cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, yo creo que todos nosotros deberíamos de orar y volver a hacer otro paréntesis ahora mismo y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser como ese que le habló a esta mujer. Como ese que le habló a esta mujer que no tenía esperanza, que ya no tenía dinero, que no sabía qué hacer. Ya había llegado al punto de la desesperación. Ya esta mujer había perdido toda la esperanza. Y eso es lo maravilloso de Cristo, porque Cristo es la esperanza del mundo. Cristo es la esperanza de gloria. Y nosotros debemos de ser predicadores o instrumentos que cuando la gente nos oiga hablar se dirijan a Cristo, busquen al Señor y el Señor hará su obra en ellos. Pero tenemos un montón de predicadores que Cristo es como la cereza en el pastel nada más. ¿Por qué? Porque todo el pastelote y solo una cosita chiquitita encima. Y así son un montón de predicadores. Hablan de éxito, hablan de triunfo, hablan de ganar el mundo, hablan de tener prosperidad, hablan de cosas materiales. Y allá terminan, hermanos, como la mayoría de la gente termina las oraciones, hermanos. Y todo esto en el nombre de Jesús, amén. ¿Y quién se va a volver a Jesús, hermanos? Pero esta mujer oyó hablar de Jesús. La fe vino a ella. La fe viene, hermano, cuando nosotros oímos hablar de Jesús o cuando Jesús nos habla a nosotros. Dios mío, que se levanten entre ustedes, hermanos, un montón de hombres y mujeres que hagan a las personas volverse al Señor Jesucristo. Este que le predicó a esta mujer no la hizo a ella, no la convenció para que se volviera hacia él y que le dijera: mire, véngase, yo voy a orar por usted, yo la voy a ministrar y va a ver cómo usted va a ser sana. Y ahí usted haga un pacto con Dios, haga un voto, déle una ofrenda para que vea cómo usted va a recibir dinero. No, y 1000 veces no. Ni sabemos cómo se llama la persona que le habló. ¿Quién sería? Yo no sé. Pero el que lo hizo bien. El que lo hizo bien. No hace falta, hermanos, que nuestro nombre aparezca en carteleras. No hace falta, hermanos, que sepan cómo nos llamamos y quiénes somos. Lo único que interesa es que la gente sepa que Cristo tiene la respuesta, que Cristo es la solución, que Cristo es el remedio para esta humanidad enferma, que tiene un flujo que no los deja acercarse a Dios, que se sienten inferiores, que se sienten nada, que se sienten desesperados, que se sienten vacíos, que están muertos. Eso es lo que necesita el mundo. No nuestro nombre. No es nuestro nombre. Porque a ustedes les gusta seguir a hombres, hermanos. Porque a usted le gusta, hermanos, seguir hombres. Y pones hasta la fe en los hombres. Así nunca vas a ser un instrumento de Dios. Así nunca vas a ser instrumento glorioso de honra para Cristo. Si pueden ver, hermanos, si pueden ver la verdad acá, si la ven, si la están viendo, hermanos. Y esta mujer oyó hablar de Jesús. ¿Y qué? ¿Siguió al que le habló de Jesús? ¿O siguió a aquel del cual le hablaron? Se fue a buscar a Jesús. Ese día Jesús pasaba por ahí. O un día pasaba Jesús por ahí. Y ella oyó. Ella supo que Jesús pasaba por ahí. ¿Y saben qué?
se salió de la casa y se fue y dijo: si le toco el borde del manto, con solo dice, yo sé que si toco el borde de su manto, yo seré libre de este azote. Wow. Oigan, hermanos, la fe que se desarrolló en esta mujer, y todo porque oyó hablar de Jesús. ¿Qué hablamos nosotros, hermanos? Uy, hermano, qué bueno el predicador aquel. Y si no es tan bueno, uy, no, a mí no me gusta ese predicador. Qué gritón que es. Hermanos, oremos día con día. Señoras, señoritas, caballeros, dígale: Señor, hazme como este que le habló a esta mujer. Que todas las personas que nos escuchen a nosotros, hermanos, digan: wow, yo tengo que encontrarme con ese Jesús. Yo tengo que encontrarme con Cristo. Yo tengo que buscarlo a Él. ¿Qué le parece si cierra tus ojos un momento ahí? Inclina tu cabeza y dígale: Señor, por favor, ayúdame a hablar de Cristo. Dígale como debo hablar. Dígale: ayúdame, Señor, que yo le hable a las personas y que después de escucharme todos se vayan detrás del Señor. Todos se les active una fe gloriosa y comiencen a buscar a Cristo y deseen tocarlo, y deseen oírlo, y deseen seguirlo. Dígaselo, dígale: Señor, yo quiero ser ese. Dígale: Señor, no me interesa que mi nombre aparezca. No me interesa que sepan quién soy ni nada, porque yo no soy el tema, porque yo no soy el motivo. Señor, lo único que quiero es que este mundo enfermo, este mundo que está tan lleno de ese flujo de pecado fluyendo desde el interior de ellos, escuchen hablar de Jesús y que se vuelvan a Él. Dígale: Señor, por favor, úsame. Dígaselo, dígale: Señor, por favor, úsame. Quiero ser ese instrumento para que esas mujeres que tienen esos flujos de prostitución, para que esos hombres que tienen esos flujos de ira, para que esos hombres que tienen esos flujos de pecado, para que esas mujeres que se prostituyen, que roban, que matan, esos hombres que buscan la pornografía, la lujuria, la lascivia, el adulterio, la fornicación, el licor, la droga, sean libres de ese azote y se conviertan en tus seguidores, Señor. Amén. Amén. Créame que si usted oró con sinceridad, usted se va a convertir en un instrumento de Dios, no en un vaso de deshonra. Qué desagradable un hijo de Dios, hermano, contando chistes de doble sentido. Qué desagradable. Hablando de que qué bonita que estuvo la novela y qué bueno el capítulo que sigue. Uy, la otra semana va a estar mejor. Esos son los temas de conversación. De cómo estuvo la fiesta, de cómo estuvo el lance. Hombres o mujeres contando eso. Qué desagradable. La felicidad, hermanos, está en ser llenos de Dios. Y entonces, hermanos, les repito, el punto número 1 que traté la semana pasada. La semana pasada hablamos que para ser un instrumento verdadero de Dios, el primer paso, quizás es el único. Yo voy a hablar de 2, pero yo creo que este es más que suficiente. Pero aún así yo hablaré del otro luego.
¿Qué debemos de hacer para ser un gran instrumento de Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, para convertirnos en un gran instrumento de Dios? Llenarnos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 19 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No nos embriaguemos con vino. Cuando habla de no embriagarse con el vino, usted sabe lo que es una persona embriagada, ¿verdad? Una persona que está embriagada, o sea, borracha, es una persona que está fuera de sí. Es una persona que no sabe lo que hace. A esa persona, hermano, puede hasta desnudarse y andar en la calle desnudo y no le da vergüenza. Más bien es un vacilón y se ríe. Y si lo aplauden, ni se diga, porque está fuera de sí, está borracha, está ebria. Pierde el pudor, pierde el respeto, pierde el temor de Dios. Pierde, hermano, el amor por la familia. Porque toda persona, hermanos, que se embriaga con vino, luego vienen otras cosas feas después de la embriaguez. Porque perdió, por eso es que dice: no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. O sea, que se comienza a disolver, a perder la esencia, la pureza, la esencia de Dios, el temor de Dios. Y estoy hablando nada más del vino ese, cacique, cerveza, whiskies, yo no sé cuál es el que a usted le gusta. No diga amén. No, a mí no me gusta el guaro, pero sí me gustan las birras. Ajá. No, a mí no me gusta el whisky, pero sí me gustan los vinitos. Ah, ¿en serio? Poco a poco se va a ir diluyendo el temor de Dios en ti. Poco a poco. Y cuando te das cuenta, te vas a parecer a Ben-Hur. ¿Por qué a Ben-Hur? Porque siempre está montado en la carreta, dijo por ahí alguien. Te vas a parecer a Ben-Hur. Vas a estar, aquí en Costa Rica decimos, es que yo digo esto, hermanos, de Costa Rica, porque estas predicaciones las oyen en otros países. Y entonces en Costa Rica, cuando una persona se pone a tomar mucho licor, mucho guaro, en Costa Rica decimos: se montó en la carreta. Tiene 8 días de estar montado en la carreta. Pero no os embriaguéis con vino, el vino ese. Pero también, hermanos, lo más fuerte es que cuando dice no os embriaguéis con vino, se refiere a todos los placeres y los deleites de este mundo. No nos embriaguemos de eso, de tal manera que perdamos el temor de Dios. Y entonces ya la gente ni se congrega. Entonces ya no oran, ya no leen la Biblia. Ya, hermano, las escuelas de discipulado ya no nos interesan. Solo queremos, hermanos, que nos digan cómo tener plata para seguir embriagándome con el vino del mundo. La Biblia habla, hermanos, de que la Babilonia se embriagó de la sangre de los santos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si yo le pregunto a usted, hermanos, ¿quién es el Espíritu Santo? Qué lamentable que alguien, la única definición que tiene para el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Eso es muy simple. Esa es una definición muy simple, hermanos, porque ni siquiera es persona. Eso no dice nada. ¿Quién es el Espíritu Santo, hermanos? El Espíritu Santo es Dios. Diga: el Espíritu Santo es Dios. ¿Quién es? No es una tercera persona. En un orden de feria lo ponen de tercero. Dios no es ni primero, ni segundo, ni tercero. Dios es Dios.
Y el Espíritu Santo es Dios. Y cuando nosotros hablamos de Dios, una definición que se le da a Dios es amor. El amor no es algo, el amor no es una cosa, como el Espíritu Santo tampoco es una persona, ni mucho menos una tercera. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el mismo Cristo, el mismo Señor en nosotros. No se embriaguen con vino, no se llenen del mundo, no se llenen de los placeres que el mundo ofrece, no se llenen del ofrecimiento del diablo, porque el diablo eso es lo que ofrece, mundo. Todo esto te daré, le dijo a Jesús, si postrado me adorares. Jesús dijo: no, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ven? Y entonces, hermanos, un verdadero y poderoso instrumento de Dios tiene que ser un hombre lleno de amor, una mujer llena de amor. Pero ¿cómo nos llenamos de amor? Cuando nos llenamos del Espíritu. Quiero que vean algo, hermanos, conmigo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice, capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es Dios? Amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Esta palabra conocer acá, hermanos, que aparece 2 veces, conocer. La palabra griega para conocer es ginosko, pero no me interesa hablar del griego, porque usted y yo somos ticos y hablamos tico. Amén. Entonces, hermanos, esta palabra conocer no es un conocimiento histórico que adquirimos por la letra. La letra, o sea, la Biblia, nos habla a nosotros de Dios. Y entonces muchas personas puede ser que conozcan la historia de Dios, la historia de Cristo, porque la hemos leído. Pero eso no es conocer a Dios. Sabemos que la Biblia dice esto, sabemos que la Biblia dice lo otro. Por ejemplo, aquellos que iban a matar a una mujer a pedradas sabían, porque lo habían leído en la Biblia, que si a una persona se la encontraban o se le comprobaba que estaba en una relación de adulterio, la podían matar a pedradas. Y se encontraron a una mujer en el acto mismo de adulterio y la llevaron donde el Señor, y todos venían con semejante piedra en la mano para matarla a pedradas. Llegaron donde Jesús y le dijeron: hey, Señor, nos encontramos a esta mujer en el acto mismo del adulterio, y en la letra, en la ley dice que a estas hay que matarlas a pedradas. ¿Tú qué dices? Y entonces hay un montón de gente así, hermanos, que saben la letra, que saben lo que dice la Biblia, pero no conocen a Dios. Y entonces Jesús le dijo: bueno, y ahí, si ustedes están libres de pecado, láncele la piedra. Y todo el mundo, hermanos, se devolvió con la piedra y por allá la comenzaron a botar, hermanos. Porque somos buenos a veces, hermanos, para recetar lo que decimos la Biblia. Y pensamos, hermanos, que esto se trata de conocer la letra. Yo no estoy diciendo que no haya que leerla. Yo no estoy diciendo que no haya que escudriñarla. Lo que estoy diciendo, hermanos, que cuando el apóstol Juan dice acá que el que no ama no ha conocido a Dios, esa palabra, lo que Pablo está diciendo, perdón, lo que Juan está diciendo está hablando de un conocimiento experimental de Cristo. Está hablando de alguien que está lleno de ese amor, que lo conoce no por información, sino por una experiencia real. Una persona puede leer, hermanos, acerca de los dolores que produce
alguna enfermedad en su cuerpo. Y esta persona leyó y por información sabe el dolor que causa una enfermedad, digamos que un cáncer. Los dolores terribles que padece la persona que está padeciendo X enfermedad. Y lo sabe por información, lo sabe porque lo leyó, pero no lo conoce. O sea, conoce una información, pero la persona que lo está experimentando, esa persona lo conoce experimentalmente, valga la redundancia. Ella lo está viviendo en carne propia. Ella sabe lo que realmente duele. Es, hermano, como una muchacha soltera hablando de los dolores de parto. ¿Qué dice la casada? La que parió hijos. Y oye a una joven que tiene 15 años, nunca ha quedado embarazada, no sabe lo que es estar embarazada y está hablando de los dolores de parto. Y usted la oye y dice, hasta que me da lástima oírla. Si supiera. Porque no lo conoce, solo está hablando lo que ha leído y lo que ha oído. Hermanos, en la iglesia hay un montón de gente que hemos oído hablar del Señor y sabemos que Dios es amor y sabemos que Él es el amor y todo eso, hermano, pero no lo conocemos. Y la vida en Cristo se tiene que resumir en el amar. Un día un hombre le preguntó al Señor: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El Señor le dijo: ya sabe, los mandamientos. Yo creo que todos nosotros los que estamos acá no sabemos los mandamientos, o por lo menos el primero. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo cuál es? Y al prójimo como a ti mismo. Y eso es todo. Y entonces aquí están escritos en la Biblia. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y ahí lo leemos. Y ya lo sabemos. Pero una cosa es saber, es tener ese conocimiento teológico. Ese conocimiento, sí, teológico. Pero no es el conocimiento vivencial. Y entonces el Señor, hermanos, en este pacto en el cual estamos, en este nuevo pacto en el que vivimos, nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero, hermanos, si nosotros intentáramos amar por nuestros propios medios, no se puede, hermanos, no se puede. Porque nosotros no somos el amor. El amor es alguien, el amor no es una cosa. El amor es alguien que se mete en el hombre y que lo llena todo. Y cuando el hombre está lleno de Dios, del Espíritu Santo, está lleno de amor. Y ese hombre lo primero que hará es amar a Dios con todo su corazón. Ese hombre, esa mujer lo amará realmente. No es una persona informada de un mandamiento, sino es una persona confirmada que está experimentando la llenura del amor. Y ese amor hace, valga redundancia, amar a Dios en primer lugar. No podemos amar a Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es el mismo amor. Lo vieron ahí, hermanos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y no ha conocido, hermano, o sea, no lo ha experimentado, no está lleno de ese amor. No se llenó de ese amor. No está lleno de ese amor. De ese amor que se llama el Espíritu Santo. Cuando Pablo está diciendo: no se embriaguen con vino, no anden buscando placer, no anden buscando olvidarse del dolor. Algunos creen, hermanos, que con emborracharse se les va a olvidar el dolor, se les va a olvidar la tristeza, y más bien se están metiendo en algo más serio. El sexo ilícito, la droga, el dinero, la plata, todo eso no llena, todo eso, hermano, no satisface al hombre. Lo que lo satisface al hombre es llenarse del Espíritu Santo, de Dios. Porque Dios es amor. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu? Simplemente dígale: Señor, lléname. Lléname, Señor. Si usted, hermana y hermano, con toda sinceridad todos los días saca un tiempo especial de su vida, se arrodilla y le dice: Señor, yo necesito que tú me llenes, porque tengo un flujo en mí. Porque, hermanos, muchos tienen un flujo muy feo de amargura, de resentimiento, de rencor. Todo el mundo le cae mal.
no se relaciona con nadie. Y el que no ama no ha conocido a Dios. El amor es para amar a Dios, el Espíritu Santo es para llenarnos y que amemos a Dios. Y entonces, hermano, cuando uno ama a Dios, uno quiere complacer a Dios, uno desea, hermano, es un deleite hablar de Él, es un placer encerrarse un rato, levantar las manos y decirle: Cristo, mi Señor, te amo, eres lo más hermoso que yo tengo en mi vida. Señor, perdóname, quiero servirte, quiero honrarte, no quiero ser vergüenza para ti. Y ay, hermano, y esos tiempos íntimos son maravillosos con Él. Pero no solamente se queda ahí, hay que amar al prójimo. Al prójimo. ¿Quién es el prójimo, por cierto? Cuando la Biblia habla de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, fuerza, mente, alma, etcétera, y al prójimo como a ti mismo. ¿El prójimo quién es? Bueno, el prójimo es ese que está a la par suya. El prójimo es esa mujer con la que usted duerme y ese hombre con el que usted duerme. Espero que sea su esposo. Y si no es su esposo o su esposa, sepárese. Porque si usted lo ama, usted no lo va a arrastrar a su fornicación o a su adulterio. ¿Oyó? Por eso cuando un hombre o una mujer se llena del Señor, no adultera, no fornica, no miente, no roba, no se emborracha, no se droga, porque está llena del Espíritu Santo, está llena de amor. Qué triste, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros, en vez de amar al prójimo, hermano, más bien a veces la oración es: Señor, trata con él, pero tenemos como unas ganas de que Dios lo mate, unas ganas de que Dios le haga algo bien feo. O usted vuelve a ver a su marido y dice: uy, qué mal me cae, es que no me lo soporto. ¿Quién es mi prójimo? Nuestro prójimo, hermano, son tu esposa es tu prójimo. Tu esposo es tu prójimo. Tus hijos son tu prójimo. Tus papás son tu prójimo. Tus hermanos son tu prójimo. Pero también el indigente es tu prójimo. El violador es tu prójimo. Cuando nosotros, hermanos, estamos llenos del Espíritu, amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Yo me acuerdo de Jesús, hermano, cuando miraba las multitudes. En una ocasión se puso a llorar viendo la multitud y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus pollitos bajo sus alas y no quisiste? El Señor quiere tener a todos los hombres bajo sus alas. Hermanos queridos, cuando estamos llenos del Espíritu, nos convertimos en un gran instrumento, porque usted comienza a amar a tu prójimo. A usted no le cae mal a las personas. Usted lo único que quiere es que ellos conozcan a Cristo. Usted no aborrece a nadie. Usted no le desea el mal a nadie. No hay un flujo de amargura y de rencor y de resentimiento en ti hacia la gente. Lo único que fluye de ti es amor. Qué lástima que, hermano, que hoy en los círculos evangélicos hemos llevado la experiencia de estar lleno del Espíritu, hermanos, a dar vueltas como un trompo o a reírnos a carcajadas. Y pensamos que esa es la señal de que estamos llenos del Espíritu, que hablamos en otra lengua. Ya esa persona está llena del Espíritu porque habla en otra lengua. No es verdad, eso no es cierto. Cuando una persona está llena del Espíritu, puede que no hable lengua, puede que no dé vuelta, puede que no brinque ni haga nada de eso. Y yo no estoy en contra de eso. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Aquí hay libertad para que usted lo haga. Pero cuando una persona está llena del Espíritu, está llena del amor, y esa persona realmente el mandamiento lo guardará. No solamente el mandamiento sigue existiendo, el mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo no ha sido abolido, sigue vigente. Lo que pasa es que ahora el mismo amor viene a meterse dentro del hombre para hacernos cumplir el mandamiento. Y entonces la verdadera señal de que alguien está lleno del Espíritu Santo es que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, y al prójimo como a sí mismo.
Y eso se ve, eso se manifiesta. No es solamente una palabra, es una realidad en esa persona. Y entonces el instrumento, el verdadero hombre y mujer que se convierte en un gran instrumento de Dios, es alguien, hermano, que está lleno del Espíritu y no está lleno del vino de este mundo. Y amará al Señor tu Dios, amará a su prójimo como a sí mismo. Hermanos queridos, aún necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para amarnos a nosotros mismos. Yo digo, hermanos, que cuando una persona llega al punto de suicidarse, es que esa persona rechazó a Dios con todo su corazón. Y entonces ya no le quedó más remedio, porque estuvo rechazando a Dios. Y entonces la lleva a ese punto. Qué peligroso es rechazar a Dios, hermanos. Qué peligroso. Yo recuerdo, hermanos, cuando me quise suicidar a la edad de 24 años por el vacío y la frustración y el dolor de mi corazón. Ese día Cristo vino a mi corazón y gracias a Él, gracias a ese amor de Él, pude abrir mi corazón y no suicidarme. Y comenzaron los años maravillosos de mi vida. No lo rechacé. No lo rechace usted, hermano. No lo rechace. Búscalo a Él y llénale. Si usted sabe que hay un flujo feo, un flujo de pecado, dígale: Señor, no quiero esto. Lléname de tu Espíritu, Señor. Lléname de tu presencia, de tu santo y glorioso Espíritu. Y vas a comenzar a amar al Señor con todo tu corazón. Vas a comenzar, hermano, a amar a tu prójimo. A todo el prójimo, hermanos, a los violadores, a los asesinos, a los sicarios, a los mentirosos, a los ladrones. Los vas a amar. El verdadero amor, hermano, siempre busca y piensa en la salvación de la gente. La Biblia dice que yo puedo gastar todos mis bienes, pero que si no tengo amor, nada soy. Podemos agarrar toda la plata y dársela, hermanos, en limosnas a la gente, pero, hermanos, el verdadero amor de una persona, uno sabe que realmente esa persona ama, porque esa persona siempre está pensando en la salvación de la gente. Siempre está pensando en la salvación de las personas. Esa persona lo que quiere es que la gente conozcan a Cristo, que las personas se vuelvan a Cristo, que las personas nazcan de nuevo. Pero eso lo hablaremos la próxima semana. Hermanos, que nos llene el Espíritu Santo. Enciérrase cada día y dígale: Señor, lléname. Lléname de tu Espíritu. Espíritu Santo, lléname. Lléname de ti. Sepa que cuando te estás llenando de Él, de lo que te estás llenando es de amor. Del amor verdadero, del amor de Dios. Y entonces amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Amén. Póngase de pie.